Vamos a otro tema, uno que genera mucha preocupación. Estamos hablando de la gran brecha en los aprendizajes que ha causado la pandemia del COVID-19 en nuestro país, que ha llevado a un retraso de 1 año y medio en la formación de los escolares. Y esto se suma también a los altos niveles de ausentismo escolar registrados durante el primer semestre de este año. Queremos analizar esta situación, preocupante por cierto. Nos acompaña para esto Rebeca Molina, ella es directora ejecutiva de la Fundación Educacional Presente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias por invitar. A ver, hagamos primero el diagnóstico para después preguntarte las causas que, bueno, una evidente es la pandemia, pero en el fondo está la pandemia y el ausentismo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Ese 1 año y medio de retroceso es más o menos algo consensuado? ¿Podría ser más? ¿Va a depender del nivel socioeconómico de cada niño? ¿Cómo lo han visto ustedes en la Fundación? Mira, desde antes de la pandemia el ausentismo en Chile ya era feroz. 1 de cada 3 niños faltaba al menos un mes a clase, al año, un 10% del año. Si juntamos eso durante 10 años, pierden 1 año completo de enseñanza. Entonces, antes de la pandemia ya venía mal y hoy en día esto está peor y dicen que se han duplicado los casos de estudiantes que faltan demasiado a clases y tienen ausentismo crónico o crónico crítico, que es bajo el 85%. Ahora, nuestro cuestionamiento es, cuando decimos que esto es a propósito de la pandemia, es importante que lo separemos. ¿Qué significa que sea a propósito de la pandemia? Muchos piensan que hay muchos estudiantes que faltan a clases porque todavía tienen miedo, que tienen un tema de salud. Claro. Lo que nosotros hemos visto es que no es tanto el miedo como que se perdió un poco el interés, o se perdió bastante el interés. Los papás, las mamás, los apoderados muchas veces no encuentran razones o no recuerdan las razones de por qué era tan importante mandar a sus niños y niñas a clase. Pero espérame, como una apreciación o una distinción conceptual. Sí. Estamos hablando de niños que no van al colegio y que no reemplazan el no ir al colegio con ningún otro método, o sea, que pierden el aprendizaje, porque en la lógica que tú me dices que se ha perdido el interés, lo que también podría estar pasando es que hay algunos que dicen, bueno, pero a lo mejor hagamos clases por Zoom, o mejor que vayan a un colegio online, o no sé, hagámoslo a distancia, o que no vayan, pero se pongan al día. Tú me dices que son casos donde los niños simplemente no van al colegio, no aprenden y no buscan la manera de compensar eso en su casa. La alternativa. Claro, porque una cosa es, estoy matriculado en otro colegio. Claro. Entonces, estos son niños que están matriculados en el sistema formal de enseñanza y no van. Perfecto. No son niños que hayan salido del sistema presencial y estén en el online o en homeschooling. Es que están matriculados y no van. Ya. Por eso se llama ausentismo y no deserción, por ejemplo. Deserción sería que no se matricularon en ningún sistema de educación. ¿Sí? Ya. Entonces, estos son niños que están matriculados y que muchas veces los papás dicen la educación es lo más importante para mis hijos, entonces eligen un colegio a conciencia, están matriculados, pero no van lo suficiente. Entonces, si el año tiene 200 días, pierden 20 días de clase, 30 días de clase, que es un mes y medio, y eso va generando un montón de consecuencias, no solamente en el momento, sino que a futuro. Ya, y la pregunta de cajón, porque claro, yo al principio de la entrevista hubiese pensado que muchos podrían tener miedo a mandar a sus hijos al colegio para que no se enfermen, porque todavía estamos en una pandemia, por más que se ha retornado a la presencialidad de manera bastante amplia, pero tú me dices que no es el caso, me dices que son familias en el fondo que han perdido el interés de que sus hijos vayan al colegio. ¿Se sabe la razón de eso? Sí, igual yo no quiero ser tan tajante, así como no hay miedo, no, probablemente hay miedo. Casos y casos. Sí, hay casos de niños que no pueden ir. Pero los casos en que no es el miedo y es esto otro, ¿por qué? Mira, nosotros trabajamos hace 8 años con distintos colegios y nos dedicamos justamente a recordar o generar valoración de por qué es importante ir al colegio. Ya. Y vemos que este año es más desafiante que nunca. Porque dicen, es que hace más frío que nunca, no me acuerdo tanto de las materias, voy al colegio y no me siento cómodo, hay un problema socioemocional, que lo hemos hablado harto, ¿verdad? Que los niños van al colegio y se sienten incómodos, hay mucha pelea y delincuencia, entonces no quieren ir. Hay muchas razones que están haciendo que los niños digan, ¿sabes qué? Mejor prefiero no ir o qué importa faltar. Eso más que nunca, antes las habían, pero ahora hay más. Y entre ellas están los temas de convivencia, por ejemplo, niños que volvieron al colegio después de 2 años y no se sienten cómodos con sus compañeros. Hay problemas de comprensión, niños o niñas que van a clase y no entienden y se sienten que no son capaces, entonces prefieren dejar de ir, claro. Y eso es un problema. Y así un montón de diferentes cosas. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Y lo que hemos visto que funciona es, más que dedicarnos a dar argumentos médicos de que no te va a pasar nada en el colegio, es dar argumentos de por qué sí vale la pena venir al colegio.
Y hemos visto, trabajando en la valoración, cómo los estudiantes empiezan a mejorar su asistencia. En la medida que un papá o una mamá comprende lo importante que es para el futuro del niño o niña el estar en clase, lo empieza a mandar. Espérame, ya, me parece súper interesante esta nueva mirada. Me adelanto todo el rato. No te adelantas, a mí me van quedando dudas. Ya. ¿Es que los papás tienen que valorizar el por qué es importante mandar a los niños al colegio? ¿Es que los niños tienen que aprender a valorizar lo importante que es ir al colegio? ¿Es que este trabajo es conjunto? Porque aquí Todos. me imagino que dependiendo de la edad, también es súper importante que el niño se sienta invitado y que tenga ganas. Totalmente. Y que comprenda por qué va al colegio, más que obligarlo, porque ahí me imagino que el proceso educativo puede ser mucho más acotado. ¿Cómo le dan esos argumentos a ambos, digamos, actores, tanto a los papás como a los niños? Eso de que se sientan invitados es súper importante y por eso en la Fundación Presente estamos tan contentos de que el presidente Boric haya dicho queremos que vuelvan a clase, en vez de niños tienen que estar en el colegio para pasar de curso. No es una mirada administrativa esto, les hace bien, tienen que estar en clase. ¿Y a quién tenemos que convencer? A todos, los niños, los niños, niñas y jóvenes, los y las apoderados, pero también a la gente del colegio. Muchas veces pasa que dicen, no, si aquí los niños no pueden venir más. No, pero es que sí pueden venir más y les hace bien venir más. Y no solo eso, sino que incluso a la comunidad externa. Ojalá que el kiosquero, cuando vea a un estudiante en la calle, le diga, tienes que irte al colegio. Ojalá que los consultorios, las horas de los niños, las den antes o después del colegio, o que les digan, ahora ándate al colegio. Entonces, que todos colaboremos a nivel de territorio y a nivel de país y a nivel de sociedad para que los estudiantes vuelvan a clases porque vale la pena y no porque van a pasar de curso o porque los van a castigar. ¿Por qué vale la pena? Vayamos a esos argumentos, que en el fondo me parece el mensaje más relevante. De todas maneras. La primera pregunta que nosotros hacemos en los colegios es ¿por qué vale la pena la asistencia? Y lo primero que te dicen es la subvención. Efectivamente, en nuestro país, los colegios municipales subvencionados y de servicios locales se financian a través de la subvención escolar que reciben de acuerdo al porcentaje de asistencia. Claro. Eso ha hecho que en nuestro país la mirada de la asistencia sea muy asociada a lo administrativo, a la plata, a las lucas, a los que el recursos. niño esté sentado en su asiento y me da lo mismo si está aprendiendo o no. Exacto. Entonces, nos ha tocado que hay papás que no mandan a sus niños al colegio porque están enojados con el colegio, entonces para que no reciba la plata. Entonces, lo primero que hay que hacer es olvidémonos de lo administrativo y por qué vale la pena pedagógicamente ir al colegio. De partida en el colegio es como una microsociedad, entonces tú aprendes a relacionarte con otros, no solamente con iguales y con tu familia, sino que gente que no está de acuerdo conmigo, gente que me pide la colación, los más chiquititos, cuando tengo que hacer un debate, cuando tengo que hacer un grupo, hay que hacer trabajo en grupo y yo tengo que definir con quién lo hago. Todo eso se aprende, sociabilización en el colegio. Se aprende también la tolerancia y se aprende también los contenidos, que es lo más evidente que todo el mundo dice. Cuando tú no vas a clase, dicen que por cada día que tú faltas, pierdes 2 días de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo estoy en primero básico y estoy aprendiendo a leer y falto un día y me pierdo una letra y la semana siguiente me van a pasar otra letra, yo no voy a lograr avanzar porque tengo un vacío de la lección anterior, por así decirlo. Pero más allá que eso, y es lo que a nosotros como Fundación Presente más nos importa, es el efecto a largo plazo. Cuando un niño o niña o joven va a clase, tiene que resolver desafíos y la vida es difícil. Entonces, nosotros vemos la asistencia como un preparador para que los estudiantes puedan resolver dificultades. Entonces, ¿hace frío? ¿Me quedo o me pongo un chaleco y me abrigo y voy? ¿Está lloviendo? ¿Me voy a mojar? ¿Me pongo botas y lo resuelvo y voy o me quedo? Y de hecho está demostrado, la evidencia nos dice que los estudiantes que tienen ausentismo crónico a futuro suelen tener peores sueldos, mayores periodos de cesantía, mayor inestabilidad laboral, mayor probabilidad de caer en drogas, en delincuencia y el ausentismo crónico es el principal predictor de deserción escolar. Entonces, ¿hay aquí componentes socioeconómicos? Porque mientras yo te escucho, también pienso que no es lo mismo, porque bueno, en casi todo no es lo mismo, por un tema de capital cultural, un niño que falta en un estrato socioeconómico más alto que en un estrato socioeconómico más bajo, porque seguramente en su casa, y se vio en la pandemia, o sea, la gente que era más acomodada tenía más libros en su casa, esas familias tienen más capital cultural, hay más vocabulario, una serie de cosas que en los entornos más vulnerables no necesariamente es así. Entonces, me imagino que a todos les genera un perjuicio y me parecen súper contundentes los datos que tú pones sobre la mesa, pero me imagino también que ese perjuicio debe ser mayor en quienes son los más vulnerables, que además son los que más necesitan el poder darse ese salto en esta brecha. O sea, por lo tanto, tiendo a pensar, no sé si tú estás de acuerdo, en que es mucho más relevante este tema incluso en los sectores más vulnerables. Las consecuencias estratos socioeconómicos más bajos. Las consecuencias se acentúan mucho más en los sectores vulnerables por lo que tú dices, que si el niño o niña falta a clase no tiene a qué echarle mano, no tiene los libros, no tiene la discusión, no tiene quien le enseñe.
Y de hecho se ha visto que en sectores vulnerables, un estudiante que falta en en kinder, tiene consecuencias hasta quinto en sectores vulnerables, porque no tiene cómo recuperar ese vacío. No reemplaza esa pérdida de todo, digamos, de conocimiento, de sociabilización. Exactamente. Entonces, cuando decimos, no, en kinder, ¿qué importa? Hace frío, no lo voy a mandar, es que pensémoslo dos veces, porque el vacío que le va a quedar por no haber ido va a ser enorme y en el largo plazo. Y una frase que decimos mucho nosotros en la Fundación no es solamente lo que perdió y lo que dejó aprender, sino que si no están en clases, ¿dónde están? ¿Y qué están aprendiendo? Claro. No de contenido, sino que tal vez estoy aprendiendo a que yo tengo que hacerme cargo en mi infancia a cargo de adultos y no tengo derechos como niño, o tal vez estoy aprendiendo de delincuencia, o tal vez estoy aprendiendo de ver tele, nomás de flojera, sin nada en contra de la tele. Entonces, si no están en la escuela, ¿dónde están y qué están aprendiendo? Y por eso es urgente que vuelvan a clases presenciales. Ya. ¿Y se hace algo a nivel de política pública para efectivamente apuntalar que, yo creo, en los casos más chiquititos, kinder, como me estás diciendo tú, los papás sean muy conscientes de esto, sobre todo en los sectores más golpeados o donde el daño es mucho más profundo, y que en el caso de los niveles más altos los propios alumnos sean conscientes de que vale la pena levantarse igual con lluvia para ir al colegio porque eso significa un esfuerzo y un aprendizaje? Nuestra experiencia es que lamentablemente en Chile hasta ahora no se están haciendo esos esfuerzos. Hasta ahora la asistencia era muy mirada desde el punto de vista administrativo, de pasar o no de curso y de si recibes o no la subvención. Pero el presidente acaba de anunciar unas medidas que van hacia eso, el generar valoración por la asistencia y que los profesores, las profesoras y todos los equipos escolares estén hablando de lo importante que es. Porque lo que tú dices, Carla, es súper cierto, no es solamente decir, vengan a clases, reflexionemos por qué es importante. Y para reflexionar por qué, tengo que lograr una reflexión con el niño, niña o joven de qué quieres lograr en la vida. Porque no es ven porque sí, es qué quieres lograr. ¿Lo puedes lograr? ¿De qué te sirve el colegio? ¿De qué manera la educación y el estar aquí todos los días te va a empujar hacia ese sueño? Entonces es un trabajo muy bonito que hay que hacer y tiene que ver con los proyectos de vida, no solamente con la asistencia. Sí, igual mientras te escucho también pienso en el rol que tienen aquí los directivos, los profesores, que pucha, están súper sobrecargados. Yo lo primero que hago es sacarme el sombrero, sobre todo después de estos 2 años, y hasta me pregunto si se le puede hacer más exigencia de las que ya se le hace, porque sé que es súper difícil. Pero también creo, escuchándote, que hay un rol ahí súper relevante de, en clases, cuando están pasando las distintas materias y todo, haya una forma de explicarle a los niños el sentido de por qué están haciendo las cosas. Muchas veces, y antes pasaba más, yo creo que ahora, donde te memorizabas un montón de cosas, después lo daban en una prueba, se te olvidaba todo, no había un sentido muy claro de por qué te estaban enseñando ciertas cosas. No sé si eso se hace en el colegio, porque eso también permitiría que jóvenes, niños, como que aprecien y valoren esos contenidos que se les está enseñando, o esas experiencias, por último, que están teniendo en el colegio. Y que tú vayas al colegio y vuelvas a la casa y que digas, valió la pena haber ido. Claro. Mira, te quiero dar un dato que nosotros hicimos una encuesta en la Fundación Presente en los colegios con que trabajamos. Y habían 1.300 niños, obviamente no encuentro ahora la imagen, pero bueno, eran 1.300 niños y 1.300 apoderados y un 75% de los papás, o sea, 3 de cada 4 papás, consideraba que la asistencia nada tiene que ver con que los niños cumplan sus sueños. Nada tiene que ver. O sea, no están conectando esto, que es lo que tú dices. Entonces, ¿cuándo lo conectamos? Un 45% de los niños encuestados de sexto a cuarto medio consideraba que los profes pasaban asistencia para controlarlos, no porque les importara la construcción de futuro. Y un 70% de los estudiantes decía que tampoco ir al colegio o no ir al colegio no tiene nada que ver con las metas que ellos tengan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, antes que ir a buscar a los niños a las casas, antes que poner sanciones o premios o tortas de piña que nosotros decimos les dan premios por los que vengan, es decir, ¿por qué es importante que estés? ¿Por qué para mí como colegio es importante que estés? ¿Y por qué para ti, para tu vida es importante? Y nosotros lo que proponemos no es, Carla, que creen nuevas instancias, porque sabemos que los colegios están reventados. Es que las instancias que ya tienen les hagan un pequeño giro hacia lo pedagógico. Entonces, en vez de mandar cartas de amenaza a los papás de que su hijo va a repetir, mandemos una carta cortita, linda, que explique lo importante que es que el niño esté en el colegio. Y hay evidencia que muestra que eso sí genera cambios en la asistencia. En vez de tener un consejo de curso en que tal vez vamos a repetir algo o que vamos a hablar de un tema interesante, pero no vamos a hablar de la asistencia, démosle un giro y digamos, qué bueno que pudimos discutir esto porque ustedes están acá. Si ustedes no están acá, no podemos conversar. Entonces, ir asociando todo a la asistencia, más que crear nuevas instancias.
Ya, me parece súper relevante el tema, me parece que la mirada aporta mucho y qué bueno que me digas que ya por lo menos se empieza a adoptar desde la política pública, además del trabajo de me imagino, de otras fundaciones, otros organismos que hacen que dentro de los colegios también se replanteen estos temas que son tan cotidianos y que muchas veces uno lo pasa por alto y no hace como este giro de ponerse a reflexionar, pero me parece de todo sentido. Así que te queremos agradecer mucho, Rebeca, por esta instancia y mucho éxito en ese trabajo de ir concientizando y dándole sentido al hecho de estar presente, de ir al colegio. Eso. Que Gracias. tengas un muy buen día. Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Educacional Presente.